Buenas tardes, chavos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Alguna duda sobre acoplamiento con un stub que tengan? Profe, yo No. tengo una duda para el examen. En el examen. Es que nos pide... ah, ahí ya cerré la ventana. Bueno, nos pide la longitud. Bueno, las dos longitudes, esas la metemos sin el lambda, pero la admitancia normalizada que nos da en términos de i, porque es imaginaria, ¿cómo la metemos con el i o solamente el número? Solo el número, compañero. Les dije que cuando yo considero parte imaginaria de un número complejo, me refiero al numerito que multiplica a la i, porque yo estoy considerando la función que actúa sobre un complejo. Ah, ok, ¿Sí? profe, es que No como estoy siempre le con... pone ahí la notita de agregar la parte imaginaria y eso, por eso ¿Cómo? me saqué de onda. No, a ver, cuando se habla de esto, parte real de A más IB, o sea, cuando se habla de esto de la parte real, esto que se llama parte real es de hecho una función que actúa sobre una cantidad compleja y nos devuelve otra cosa, en este caso A. Cuando hablamos de la parte imaginaria, también esto es un operador o una función que actúa también sobre un número complejo. Y lo que nos devuelve es también un número, en este caso B. La parte real y la parte imaginaria manejados de esta forma son cantidades reales. ¿Sí? Eso se los comenté desde un principio porque cuando se ve por primera vez el conjunto de números complejos, a nosotros nos dicen que esto es este conjunto. Bueno, que el conjunto de números complejos, aquí la estoy regando. El conjunto de números complejos es este conjunto. Todos los A más y B tales que A y B son reales, pero I es un número que cumple con esta propiedad. Su cuadrado da -1. Bueno, y es común que en este caso nos digan que A es la parte real y que IB es la parte imaginaria. ¿Sí? Pero cuando yo les dije que cuando hablara de parte real o parte imaginaria iba a considerar las funciones parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, siendo así, este B es real. Bueno, la parte imaginaria de esto es B, ¿sí? Es un número real. Porque simplemente estoy considerando que esto que está aquí son operaciones que se van a realizar sobre lo que está aquí. Y lo que se devuelve es esto. Bueno. Supongo que ya con eso está contestada la duda, ¿no? No va el I. Sí, profe, ya. Ajá. ¿Qué Gracias. otra pregunta hay? Ninguna, profe. Bueno, de parte mía no. ¿No? Bueno, empecé ya a calificar el último examen que presentaron. Apenas llevo 4 calificados, pero hay algo que no me gustó. Y eso que no me gustó es que mezclaron en el problema solución analítica con solución gráfica. Y este examen que presentaron el fin de semana pasado, y de hecho desde la semana pasada, porque se abrió desde el jueves, ¿sí?
era solamente un examen que tenían que resolver con método gráfico. Sin embargo, de los 4 que llevo calificados, los 4 hicieron una mezcla de una parte analítica y otra parte gráfica. ¿Sí recuerdan que la solución era completamente gráfica si íbamos a usar carta de Smith o no? ¿O se les olvidó? No, sí, profe. Profe, Bueno, voy a abrir ahorita para mostrarles qué es lo que no debieron de haber hecho, ¿sí? Si el examen hubiera sido con método analítico, pues está bien. O si les hubiera dado la opción de una parte con método analítico y otro gráfico, pero les dije que la parte analítica en realidad de una u otra forma ya la debían de saber hacer tomando en cuenta los exámenes pasados y por eso solamente me centré en la gráfica. ¿Qué es? Virtuales Siemens, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, llevo 4, sí me tardo bastante tiempo revisando, como si imprimiera los archivos estaría muy bien, me llevaría menos tiempo, pero pues no tengo tinta en mi impresora, entonces tengo que revisar así y sí es muy tardado. Pero bueno, espero que no esté la mayoría, que no haya contestado el examen la mayoría, como estos 4 eh, exámenes que ya califiqué. ¿Sí? Bueno. Bueno, elegí a uno de ustedes, no para exponer, ¿sí? No para, como dicen, Elíjame a mí si quiere, pero no importa. bueno, lo estoy haciendo con la finalidad de que corrijan si es que lo resolvieron de esta forma, ¿sí? No pretendo hacer quedar mal a nadie. Por ejemplo, aquí en este examen, ¿qué fue lo que no? No están viendo pantalla, ¿verdad? No, profe, No, nada más profe. tengo un escudo blanco. Correcto. profe, ya, profe. Bueno, en el primer problema, ¿qué qué se daba? Se daba el coeficiente de reflexión en la carga, se daba gamma L en este caso es esto, y se les pedía obtener con carta de Smith ZL, el coeficiente de reflexión en la entrada y ZI. De hecho, no les pedía las normalizadas, les pedía las impedancias tal cual, ¿sí? Les pedía esto, pero con carta de Smith. ¿Qué tenían que hacer primero? Este número, hay 2 maneras. Una es que este número complejo lo expresaran en su forma, ¿qué? Polar. Entonces, este número que está en su forma rectangular, lo más rápido, y fue de hecho lo que hicimos, es que se pasara a su forma polar. Cuando pasan a su forma polar ya conocen la magnitud y también ¿quién? La fase. Esta fase la tenían que expresar en grados para que pudieran rápidamente ubicar el ángulo. Entonces,
si este número complejo se expresa en grados, por favor díganme este número complejo expresado en su forma polar, cuánto da en magnitud y cuánto da en fase. Es 0.1089 más 0.4366 i. Lo que hizo aquí incorrectamente su compañero, tomando en cuenta que solo era método gráfico, es haber obtenido ZL normalizada por fórmula. ¿Sí? Lo que tenían que hacer era graficar el coeficiente de reflexión en la carta de Smith, y una vez que graficaban este punto, entonces ya podían leer directamente la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto les da gamma L? 0.4499. 0.4499. ¿Y el Sí, ángulo? de 1.3263. Ahora esperen, en lo saqué en grados. radianes. Pero en grados, ¿cuánto da? 75.99. ¿Cuánto, perdón? 75.99. 75.99. Eso es 76 ya para. ¿Qué tenían que hacer? Ubicar el ángulo o la línea radial que forma un ángulo con el eje real de cuánto. Pues en este caso ya a 76 grados. ¿Sí? Esa línea radial, entonces, ¿cuál es? La voy a dibujar. ¿Sí? Aquí son 70, 72, 74, 76. Ahí está. ¿Sí? Después, ¿qué tenían que hacer? Sobre esta línea radial, representar a escala la magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Qué es esto? Para esto, ¿qué debían de tomar en cuenta? Si este radio, si la distancia de aquí hasta acá mide 7.6, entonces, ¿a cuántos centímetros? Pero este radio se expone que vale una unidad, y esta unidad está representada por 7.6 centímetros. Nosotros ahora queremos que el módulo del coeficiente de reflexión, que es 0.4499, esté representado por X centímetros. ¿Sí? Entonces, por regla de 3, ¿están de acuerdo que X va a ser igual al producto de 7.6 por 0.4499? ¿Cierto o falso? Cierto, profe. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto les da 7.6 por 0.4499? 3.4192. Entonces se expone que esta magnitud del coeficiente de reflexión estaría representada por el 3 punto y algo, ¿qué? Centímetros, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer aquí? Entonces, sobre este segmento, dibujar un punto cuya distancia al centro de la carta fuera de 3 punto y algo centímetros. ¿Sí? No escuché bien la parte decimal. Voy a exponer que aquí ya está. Y bueno, en realidad era este punto. Voy a exponer que aquí ya está. Entonces, ya habiendo trazado este punto, de aquí se leía directamente el valor de la parte real y de la parte imaginaria de quién, de la ZL normalizada. ¿Sí? Pero de los 4 exámenes que hasta ahorita he calificado, en los 4, lo que obtuvieron fue esta impedancia normalizada por fórmula, y ya posteriormente graficaron aquí el punto. ¿Sí? Si les había pedido únicamente método gráfico, lo tenían que hacer de la forma en que ya expliqué aquí. ¿Sí? Había también otra opción. Este 0.1089 se puede multiplicar también por 7.6. Este 0.4366 se puede multiplicar también por 7.6.
y con eso se graficaría un punto, ¿sí? Un punto cuyas coordenadas son X y Y, digamos, y que al final me van a determinar, suponiendo que el producto de punto 10 por 7.6, ¿eso cuánto nos da aproximadamente? El producto de punto 10, 89 por 7.6, ¿cuánto da? 0.8276. Entonces aquí dibujaba 0.8276 ¿qué? Centímetros sobre el eje real. ¿Por qué razón? Porque ese número lo obtuve al multiplicar la parte real del coeficiente de reflexión con el 7.6. ¿Cuánto les da el 0.4366 por el 7.6? 3.3181. Correcto. Entonces, ese 3.3181 se tenía que ubicar sobre el eje imaginario, en este caso positivo, ¿sí? Porque la parte imaginaria también es positiva. Entonces, aquí ubicamos los 3 puntos y algo centímetros, y ya con esto podríamos determinar ese mismo punto que obtuve a partir de la magnitud y la fase, ¿sí? También esta es otra forma. ¿Cuál es el inconveniente? Que tienen que graficar aquí bien su eje vertical. De hecho, no es inconveniente si tienen una regla, si tienen una escuadra en la que un ángulo es recto. De lo contrario, entonces tenían que tomar en cuenta que al ángulo de 90 grados le corresponde un valor de 0.125 lambdas, ¿sí? Eso implica que, de hecho, esa línea que dibujé está mal, porque la verdadera línea, tomando en cuenta lo que ya les acabo de decir, debería de ser esta. Aquí tengo punto 2, punto 12.2, punto 12.4, punto 12.5. Esa es la verdadera línea que forma un ángulo de 90 con el eje real. Entonces, sobre esa línea se tenía que dibujar el punto. Sí, podían hacerlo de las dos formas, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Pero una vez entonces que dibujaban el punto del coeficiente de reflexión, directamente de aquí ya leían el valor de la parte imaginaria y de la parte real de la ZL normalizada. Y por supuesto, ya después, una vez que ya tenían ese valor, pues ya multiplicaban por la impedancia característica para obtener esto que se pedía primero, ¿sí? Ya después se expone que se tenían que desplazar hacia dónde, hacia el generado, hacia la entrada de la línea. En este caso, tomando en cuenta que la longitud eléctrica es de 90.2, ¿sí? Pues ya saben que dan 180 vueltas y ya nada más después se recorre el punto 2. Para esto tenían que sumarle entonces a esta posición el punto 2, dado que se mueve uno en ¿qué? En sentido horario, cuando nos desplazamos hacia el generador. Aquí hubo uno de los exámenes que califiqué en el que el problema 2 lo hicieron mal, ¿sí? Me parece que no es este, fue otro. Aquí en este problema 2, ¿qué es lo que se da? Se da la impedancia en la entrada de la línea de transmisión y la impedancia característica. Entonces, con esto, ¿qué obtenían? La impedancia normalizada en la entrada, ¿sí? Con esta impedancia normalizada en la entrada, entonces ya graficaban aquí en la carta de Smith. Este problema me parece que, al menos en lo más importante, sí está bien. No sé si todo el problema esté correcto, no me acuerdo. ¿Sí? Pero bueno, de acuerdo a lo que aquí tienes, compañero, este punto representa a quién,
representa a la ZI normalizada. Entonces, ¿qué es lo que hacía ya nada más? De hecho, eso sí lo hizo bien. Tomar la distancia de este punto al centro en centímetros, dividir esa distancia entre ¿qué? Entre 7.6, con eso obtiene la magnitud del cociente de reflexión y ya nada más de aquí de la carta, pues, ¿qué tenía que hacer? Leer el ángulo, ¿sí? Leer el ángulo. Solo que aquí hay algo raro, ¿sí? ¿Qué es lo raro? Que el ángulo aquí, pues de acuerdo a lo que tenemos, no hay nada raro, es de 103. Aquí tenemos menos 100, después menos 102 y casi 104. Está bien. Pero el ángulo es negativo, ¿verdad? Aquí debe de ir un signo menos. Sí lo consideró su compañero ya al final. Aquí hay un menos debido a que el ángulo es negativo. Con esto obtenía la forma polar del cociente de reflexión y ya después la forma rectangular, porque de hecho les pedía otra vez parte real, parte imaginaria. Esto está bien. ¿Sí? ¿Qué se pedía después? Obtener el cociente de reflexión y la impedancia, pero ¿en dónde? En la carga. Como este punto está en la entrada de la línea y nos debemos de desplazar hacia la carga, ahora la rotación ¿es horaria o antihoraria? Antihoraria. Antihoraria, ¿verdad? Entonces, esta parte está bien. Les estoy comentando esto porque hubo uno de los exámenes que califiqué, al menos uno, no recuerdo si fue uno o dos, pero sí al menos uno, en lugar de rotar en sentido antihorario, rotó en sentido ¿qué? Horario. La observación de tomos la puse cuando haya ya calificado su examen, podrán ver ahí en algunos casos la retroalimentación, ¿sí? Ahí hago algunas observaciones de dónde se equivocaron. Pero bueno, entonces tenía que ser rotación obviamente antihoraria, dado el problema. Sí, ya en el siguiente en el siguiente problema, no recuerdo no recuerdo sinceramente si todos lo tuvieron bien o alguno se equivocó en algo. Así ya me acordé. Una persona que se equivocó en algo. Y, eh, y correcto, ese algo que es. Ya habíamos visto que una vez que hallamos la impedancia en la entrada del primer tramo de línea, lo cual equivale también a la impedancia en la carga del transformador, ¿sí? O la impedancia en la salida del transformador, es lo mismo, o sea, la Z'L. Una vez que hallamos esta, ¿cómo obteníamos la impedancia característica de la línea con esta fórmula? Se representa por ZA y es igual al producto de Z0 por L. ¿Sí? Esto que está aquí, ¿qué es? La impedancia característica de la línea. Aquí su compañero confundió porque hay una ZIA. Esta ZIA, ¿quién es? Es la impedancia en la entrada del transformador. Y esta que era igual, si no mal recuerdo, era una Z al cuadrado. Esto tenía que igualarse con Z0. Esto debía ser entonces Z'L. Y aquí debería de ir entonces, esta debe ser Z'L. Y esto debe ser Z sub 0 al cuadrado.
¿sí? Esto que está aquí que nos tiene que dar a fuerza, nos debe dar a fuerza la impedancia característica de la línea, tomando en cuenta el análisis que hicimos. Bueno, aquí su compañero obtuvo esto. Esto que está aquí no es otra cosa más que la Z en la entrada del transformador. La Z en la entrada del transformador debe de darnos Z0 o un valor próximo a Z0, tomando en cuenta que este método es gráfico, ¿sí? Como aquí de hecho lo obtiene. Me parece que su compañero introdujo esto como respuesta para lo que viene siendo la impedancia característica del transformador. Y eso es falso, porque eso que está ahí sería la impedancia en la entrada del transformador, y esa impedancia se supone que si se resolviera el problema de forma exacta, debe de darnos la impedancia característica de la línea de transmisión principal. Pues la impedancia característica del transformador ya habíamos dicho que está representada por Z y simplemente se obtenía con esta fórmula, ¿sí? De los 3 exámenes solamente detecté en uno este error, y me parece que fue precisamente en este, ¿sí? No recuerdo qué otros errores pude haber visto, pero bueno, espero que con esto, si esta parte la hicieron como su compañero, pues hay que corregirla. Esto que está aquí es correcto si les hubiera pedido obtener la solución con método analítico, ¿sí? Obtener ZL de esta forma es correcto si se los pedí de forma analítica. E igual, si después se empleaban las formulitas que vimos, por ejemplo, para gamma, gamma I al final, que va a ser gamma L por la exponencial e a la menos 2 veces I beta por quién, por L, donde L es la longitud de la línea. De aquí podían, pues igual, con esta fórmula sustituir los datos y obtener gamma I, pero esto, si emplean esta fórmula, están de acuerdo que es método analítico. Y si después ya nada más toman en cuenta también que la Z normalizada en la entrada es 1 más gamma I entre 1 menos gamma I, pues también ocupan esta fórmula, pues obviamente es método analítico. Les dije que no íbamos a emplear método analítico porque esto se supone que ya de alguna manera lo sabían hacer, tomando en cuenta uno de los exámenes previos a este, en el que se maneja lo básico de carta de Smith. Igualmente también les mencioné que este problema del transformador, de alguna manera ya lo debían de saber hacer de forma analítica, y por esa razón me iba a centrar en el examen gráfico. Porque este problema ya lo deben de saber resolver de forma analítica, porque en un examen previo se les pidió obtener, dada una ZL y una Z0, en el examen previo a este de carta de Smith, se les pidió obtener, entre otras cosas, la posición de los primeros 2 mínimos de voltaje y la posición de los primeros 2 máximos de ¿qué? De voltaje. Si al final tomamos el mínimo de voltaje más cercano a la carga y también el máximo de voltaje más cercano a la carga, si nos quedamos entonces con el primer mínimo de voltaje y con el primer máximo de voltaje, con las posiciones de hecho de esos dos, uno de estos va a ser en valor absoluto más grande que el otro, ¿sí? Si nosotros tomamos el que me representa una posición más cercana a la carga, entonces en esa posición es donde se debería de colocar el transformador, ¿sí? Por ejemplo, para este problema,
para este problema, ¿quién es el más cercano a la carga? El primer mínimo. Entonces, tomando en cuenta que este primer mínimo se puede obtener de forma exacta con las fórmulas que en su momento usaron y que también el primer máximo voltaje se puede obtener de forma exacta, con esto ya tendrían la primera parte que se pedía, obtener las dos primeras posiciones en las cuales se puede colocar el transformador, pero esto ya sería de forma analítica, usando esas formulitas que ocuparon para un examen previo a este. Pero también en ese mismo examen, ¿qué les pedía? Les pedía que obtuvieran la impedancia evaluada en la posición de los mínimos de voltaje y la impedancia en la posición de ¿quién? De los máximos de voltaje. Como ustedes también emplearon una fórmula, la fórmula que emplearon es que esto era Z0 dividido entre ¿qué? Entre la ROE. Y que para la impedancia en los máximos, esto era Z0 ¿por quién? Por la ROE. También en ese examen les pedí que calcularan el valor de la ROE, por lo tanto, emplearon esta fórmula. La ROE es igual a 1 más el módulo del coeficiente de reflexión en la carga dividido entre 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Entonces, con esto obtenían las dos impedancias. Pero estas dos impedancias, ¿a qué corresponderían? A la Z'L que obtienen aquí mediante la carta de Smith. Para pronto, cuando esto se sustituye en la fórmula para ZA, ¿a qué va a ser igual? En el caso de la posición del mínimo, va a ser de hecho la raíz cuadrada de Z sub 0 al cuadrado dividida entre la ROE. ¿Sí? Y para el caso del máximo de voltaje, la ZA va a ser la raíz cuadrada de la Z0 al cuadrado, ¿por quién? Por la ROE. ¿Sí? Entonces, el problema, en el examen previo a este examen de carta de Smith, ustedes lo único que no obtuvieron es esta ZA, pero empleando esta fórmula que ahorita estoy encerrando y esta otra fórmula que ahorita estoy encerrando, ¿sí? Con eso obtendrían al final la solución de este problema de adaptación con un transformador por método analítico, ¿sí? Entonces, por esa razón les había dicho que ya no les iba a evaluar un examen en el que resolvían esto mismo de forma analítica. ¿Por qué? Porque la mayor parte ya la habían hecho. Lo único que se tenía que hacer era incorporar esto que está aquí. Y estas formulitas no se obtienen por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo obtuve esto? Multiplicando Z0 por la Z'L, que es básicamente la impedancia en un máximo o en un mínimo que ya habían obtenido ustedes en el examen anterior. ¿Sí? Bueno, voy a ver si ya en la próxima quincena compro una tableta, porque supongo yo que con la tableta me tardaría menos escribir y escribiría menos feo. Bueno, entonces espero que con esto, si se equivocaron en esa parte que mencioné, pues ya corrijan, ¿sí? Pero como dije, si les hubiera pedido resolver el problema con método analítico, pues esa primera parte estaría bien hecha. Lo ideal es que sepan resolverlo de las dos formas, ¿sí? Método analítico puro, método gráfico puro. Sabiendo hacer de las dos formas, pues igual a lo mejor en un momento dado les convendría combinar para cierto tipo de problemas en los que tienen libertad de elegir ustedes cómo resolverlo.
Pero bueno, en este examen no tenían esa libertad porque precisamente lo que quería evaluar es que manejen lo básico de la carta de Smith, ¿sí? Bueno, entonces aquí no hay preguntas, ¿o sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo sí, profesor, una duda así pequeña. Ajá. La longitud eléctrica es literalmente así, la longitud L0 o LS según la que sea, pero literal se le quita el lambda, o sea, lo mismo pero sin el lambda. Si A es, ver, la longitud eléctrica es la longitud física ajá, sobre dividida lambda. entre lambda. Esto es Ajá. la longitud eléctrica. Sí, pero suponiendo que L vale, no sé, X lambda Correcto. Si, a la si hora de L sus vale un numerito por lambda, pues ya sobre todo, si, lambda, si esto lo sustituyo aquí, dividido entre lambda, solo pues nos queda da este X. numerito. Ah, ok, va que Exactamente. va. Ah, ok, ¿Sí? bueno. Sí, bueno, era mi duda, gracias. Gracias, profesor. Sí, es longitud eléctrica. En el examen me parece que puse Eficaz. longitud efectiva, ¿verdad? Ajá, sí. Eso bóvenlo, chavos. Se llama longitud eléctrica. Está mal empleado ahí que utilice efectiva. En antenas hay algo que se llama longitud efectiva y eso no es longitud eléctrica. Está mal empleado ahí la denominación que usé. Mejor de una vez voy a corregir eso porque seguramente lo escribí así y no me di cuenta, eh, pero no sé en cuál examen fue. Aquí no fue, de hecho, en el último, en el tercer problema. Entonces fue aquí. Ah, no, aquí sí está bien. Entonces fue en otro problema donde había puesto la, la distancia efectiva o longitud efectiva. Eso es incorrecto. Es distancia eléctrica o longitud eléctrica. ¿Sí? Donde nos pide agregar nuestros resultados fue donde nos puso longitud eléctrica. Pero pues, bueno, yo creo que ya sabemos que es longitud eléctrica. Ahí fue donde puse longitud efectiva. Ajá, es ahí donde dice longitud. Correcto. Es en el Entonces, examen de ahorita. no, miren, aquí dice la mínima distancia eléctrica. Bueno, en algunos sí recuerdo que puse longitud efectiva. Sí, eso está mal, es longitud eléctrica. Bueno, entonces si no hay más preguntas, ahorita voy a cerrar. Como les dije, apenas llevo 4 exámenes calificados. Sí me voy a tardar mucho para calificar estos exámenes con carta de Smith. De hecho, por esa razón les mencioné que solo iba a hacer un intento y por lo mismo les iba a dar muchísimo tiempo para resolverlo, porque realmente eh, ese examen, si ustedes una vez que ya practicaron lo resuelven, no deberían de tardarse más de 20 minutos. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en el examen del transformador, eh, la última vez que lo resolví, que fue en el ETS pasado, porque yo lo apliqué, me tardé bueno, alrededor de 10 minutos, fue un poquito menos, entre unos 8 y 10 minutos lo hice. Sí, eh, no es que yo sea bien rápido. Por supuesto, ya tengo el conocimiento, digamos que a lo mejor un poquito mejor asimilado, dado que pues varias veces he dado el curso, pero como les menciono, una vez que ustedes practican lo suficiente y también asimilan apropiadamente los contenidos, lo máximo que se pudieran tardar para resolver este examen es una media hora, ¿sí? Bueno, entonces se los comento para que más o menos vayan también viendo los tiempos. No basta con que en un momento dado salgan bien en el examen y saquen 10. También es importante que más o menos resuelvan de forma rápida los ejercicios. ¿Sí? Eh, bueno, se los comento porque realmente el tiempo que les di
y el tiempo que les estoy dando también para este otro examen de acoplamiento con un stub es exageradamente muy grande, ¿sí? El problema de acoplamiento con un stub también en el ETS pasado, ese sí lo resolví en exactamente 10 minutos, ¿sí? Me llevó un poquito más de tiempo que el del transformador, 1 minuto más. Entonces, os comento para que no crean que porque les estoy dando mucho tiempo, porque lo que están haciendo es muy complicado, para nada. De hecho, creo yo que ustedes más o menos han visto que no, es sencillo. Pero como todo en la vida, el hecho de que sea sencillo no significa que a la primera todos lo aprendemos bien y lo hacemos rápido. Cada uno tiene sus tiempos para aprender correctamente las cosas y igual para también resolverlas en el menor tiempo posible. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Alguna duda que tengan sobre adaptación con un stub? Sí revisaron el segundo problema, ¿verdad? Este problema que les dije revisaron. Sí, Sí. profe. Sí lo resolvieron. Ninguna duda tienen al respecto. Bueno, yo más o menos en la parte donde, a ver, déjeme ver. En donde saca la longitud del stub, ahí es donde me cuesta un poquito, pero creo que es más como, el problema es mío, no tanto como, o ¿Qué sea, más te bien cuesta? me cuesta entender el problema, porque por ejemplo, en el ejercicio que hicimos en clase del miércoles, ya ve Ajá. que primero sumaba 0.5 y luego le restaba no sé qué longitud y después le volvía a sumar otra. Entonces, en esa parte más o menos la entendí, que de hecho creo que fue lo que unos compañeros le preguntaron y Ajá. más o menos traté de entenderle, pero no sé, como que todavía no A, me quedó muy claro a ahí. ver, yo en algunos casos sumo y en otros resto porque yo estoy acostumbrado a usar únicamente la escala externa. La escala externa es para cuando nos movemos en qué sentido, en sentido horario. Sí, Pero yo también la ocupo para cuando voto en sentido ¿qué? Antihorario. ¿Sí? ajá, Bueno, en este problema nunca votamos en sentido antihorario, pero yo estoy acostumbrado a usar únicamente la escala externa. Vote en sentido horario o antihorario. ¿Sí? A ver, posiblemente voy a ver el procedimiento del problema anterior y, y espero que vea rápidamente el por qué en relación a la pregunta que haces. gracias. ¿Sí? A ver, entonces en este problema, en este problema, aquí se encuentra la admitancia de carga. Ajá, Tenemos que movernos hacia el generador de manera que ubiquemos el primer punto de intersección con el círculo unitario, porque ahí es, perdón, con el círculo G igual a 1, porque ahí es donde debemos de colocar el stub. Entonces, votamos y tomamos el primer punto de intersección que fue este, ¿verdad? Aquí sí, simplemente como la posición del punto B es punto 19 algo, punto 19.2 19.2, es esta, ajá, y la del punto D es dada por este F lambda que es punto 343. Obviamente la distancia que recorro desde esta posición hasta esta posición, ¿cómo se obtiene? con una resta, Con una resta, ¿no? A este número de punto 343 de resto, punto 192. ajá, sí, Y eso es todo, ¿sí? A esa parte sí la tienes clara, ¿no? sí, es así, ¿Qué hicimos después? Supongamos que ya
entonces obtuvimos L0, porque con eso se obtiene L0. ¿Qué teníamos que hacer? Ver cuál es la impedancia de este punto D. La parte real sabemos que es 1. Requerimos la parte imaginaria. La parte imaginaria de ese punto D, de hecho aquí está, la parte imaginaria que yo tengo aquí es de menos 0.832. Tomamos el negativo y con eso obteníamos entonces la impedancia en la entrada del stub. La impedancia en la entrada del stub debe de estar dada por 0.832. ¿Sí? ¿Qué hacíamos entonces? Graficar ese punto. Este punto, ¿dónde está? Aquí. Esto que está aquí representa la impedancia en la entrada del stub. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estamos en la entrada del stub, debemos de desplazarnos hacia la carga. Pero la carga es un corto. Y sabemos que la admitancia de un corto es infinita. La impedancia de un corto es 0, pero su admitancia es infinita. Por lo tanto, en este punto tenemos la admitancia de la carga del stub, que es un número infinito. Infinito más menos infinito. ¿Sí? Entonces, como estamos en el punto G en la entrada de la línea, pues ahí sabemos que debemos de rotar en qué sentido, antihorario, ¿verdad? Sí. Aquí está entonces aquí está lo que tal vez te cuesta un poco. En esta carta solamente hay una escala y esa escala se maneja ¿en qué sentido? En sentido horario. Sin embargo, ahorita aquí voy a rotar en sentido ¿qué? Antihorario. ¿Necesito a fuerza una escala también para el sentido antihorario? No, de hecho se puede usar esta misma. ¿Sí? Pero les había dicho que si ustedes en un momento dado se confunden, es mejor que usen las dos. ¿Sí? Yo solamente uso una porque si uso la interna también suelo equivocarme al leer. A veces no me acuerdo de que estoy leyendo en la escala interna y con ello suelo en algunos casos cometer errores. Cuando yo solamente uso una escala que es la externa, esos errores no los cometo. Además de que para mí es más fácil visualizar la escala externa que la escala interna, debido a que ya tengo problemas de la vista. Pero en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Movernos en sentido antihorario y llegar a este punto. Pero esta posición del punto G es ¿de cuánto? La posición del punto G no la puse ahí, pero seguramente en la siguiente diapositiva sí. Yo la que tengo es de 0.11 lambdas. Correcto, 0.11 lambdas, ahí está. Pero debemos de movernos ¿hasta dónde? Pues hasta esta posición. ¿Sí? Si nosotros empezamos a movernos desde aquí y llegamos hasta acá, ¿cuánto habremos recorrido? Pues el punto 11 lambdas. Pero después debemos de seguir rotando hasta llegar a este punto. Pero en realidad aquí, ¿cuánto estamos rotando? Media vuelta, que equivale a 0.25. Por eso ya nada más le sumé a esto, ¿cuánto? El 0.25. Sí. Sí, bueno, al punto 25 le sumé el punto 11 y por eso obtuve el punto 36. 1 ahí. ¿Sí? Bueno, Sí, pero ¿qué pasó después? Después consideré la segunda solución. ¿Sí? Viene la segunda solución. Otra vez, estoy en el punto B. Supongamos que ya terminamos de resolver entonces el problema.
para la primera solución. De hecho, ya lo hicimos. Ahora viene la segunda solución. Otra vez nos situamos en el punto B, que representa a la carga, ¿sí? Nuevamente debemos de rotar en sentido horario hasta llegar al segundo punto de ¿qué? De intersección. Otra vez debemos de ver cuál es la posición del punto D. La posición del punto D es punto 192. Y también debemos de ver cuál es la posición de este punto C que corresponde a la intersección. Aquí la posición es de punto 156. Entonces, cuando nosotros nos movemos desde aquí, desde esta posición hasta esta, lo voy a poner con otro color, con verde. Cuando nos movemos desde aquí hasta acá, únicamente hasta acá, ¿cuánto habremos recorrido? Pues la diferencia entre 0.5 y quién, y la posición de este punto B, que es punto 192. Entonces, para obtener, digamos, la distancia que se recorre mediante esta rotación únicamente, pues, ¿qué fue lo que les dije? Que a 0.5 le restaba el ¿qué? El 0.192, ¿no? Sí, Entonces, con esta diferencia estoy obteniendo esta distancia, pero todavía no he recorrido la distancia completa porque me falta esta parte. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, si ahora me sigo desplazando, empiezo otra vez a contar desde cero, porque de hecho aquí está el cero. Como la posición de este punto C es 0.156, entonces al resultado de esta diferencia, ¿cuánto le debo de sumar ya nada más? El 0.156 lambdas que voy a recorrer al desplazarme desde aquí hasta acá. Entonces, la suma de 0.5 menos 0.192 más 0.156 me da la distancia a la cual se debería de colocar el stub en el supuesto de que optemos por la segunda solución. Pero les dije que eso también se podía obtener de esta forma. La posición de este punto B es 0.192 y la posición de este punto C es 0.156. Podía tomar la diferencia de esta menos esta. Eso me va a dar un número positivo. Pero si a eso le resto 0.5 y tomo el valor absoluto, se obtiene esta misma distancia. ¿Cómo se podía obtener también esto que está aquí? Si a 0.156 le restaba el 0.192 y le sumaba a eso el 0.5. Noten que esto que acabo de escribir es lo mismo que está aquí. Pero lo que le sugerí en este caso era hacer la diferencia del 0.192 menos el 0.156. Como esto da un número positivo, restarle 0.5. ¿Por qué razón? Porque yo sé que una vuelta completa es 0.5. Con esta diferencia, lo que estaría obteniendo voy a borrar porque ya está muy amontonado. Con la diferencia de 0.192 menos 0.156, ¿qué longitud estoy obteniendo? La de aquí. Pero yo no quiero esta. La que quiero es esta. ¿Cómo obtengo entonces la longitud de la circunferencia roja que acabo de graficar? Pues restándole a 0.5, de hecho, este número. ¿Sí? Entonces a 0.5 le resto el numerito que obtuve. Pues el numerito que obtuve sería la diferencia de 0.192 menos 0.156. Con un menos se va a obtener lo que al principio había escrito. ¿Sí? Si elimino aquí los paréntesis, obtengo 0.5 menos 0.192 más 0.156, que era lo que originalmente había escrito. Entonces,
Pues yo supongo que esto lo van a ir entendiendo mejor conforme la marcha, ¿sí? Conforme vayan practicando. A mí también se me dificultaba al principio, e inclusive cuando esto lo dejo de ver un tiempo, al principio también me cuesta otra vez manejarlo, digamos que rápidamente, ¿sí? Me lleva, digamos que un tiempecito otra vez adaptarme al uso de esto, de esta escala. Bueno, espero que con ello ya la duda se haya aclarado. Sí, prof, gracias. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí, ya quedó más claro. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor, en este problema no. A ver, voy a ver si tal vez en otro. A ver, en esta parte. No, pues no, aquí no hay. Bueno, a lo mejor otro ejemplo que quería ver cuando se maneja esa escala, a lo mejor va a aparecer en el problema de doble stup, ¿sí? Bueno, pienso yo que esta vez lo vamos a dejar aquí, porque ya el siguiente tema es adaptación con doble stup. Entonces, como ahorita van a hacer su examen con stup simple, no quiero que al final terminen confundiéndose, porque el problema de adaptación con doble stup, para resolverlo mecánicamente no es difícil, pero sí es un poco más complicado que el de un stup, ¿sí? Pero para entender el porqué de esos pasos, sí va a costar mucho más que el problema de un stup. Entender el porqué de los pasos que empleamos para el acoplamiento con un stup, eso no es difícil, ¿sí? No es tan difícil como entender el porqué de los pasos que se deben de seguir para acoplamiento con doble stup. O sea, entender el porqué para este problema de adaptación sí es más complicado. E igualmente, aunque los pasos son prácticamente ya dados en las explicaciones, muchas veces se equivocan, ¿sí? Porque aquí se deben de contemplar más cosas a la hora de manejar la carta. Entonces, por esa razón, mejor no voy a ver esto, no voy a empezar ya con este problema de adaptación del día de hoy, sino hasta el día martes, ¿sí? Entonces, si no tienen alguna otra pregunta o duda, pues vamos a terminar la sesión del día de hoy. No tienen dudas, ¿verdad? No, profe. No, Bueno, profe, gracias. entonces nos vemos. Hasta luego, prof. Hasta luego.